bien, hoy vamos. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos anteriormente? El poder legislativo. ¿No? ¿Pudieron ver algo? Vamos a arrancar entonces. Doy por entendido que el poder legislativo, ¿se entendió? Sí, sí. Bueno. Hoy rindieron. ¿Está bien? Creo que sí, profesor. Por así. Bueno, vamos entonces a ver. Terminamos el poder legislativo. Hoy abran, si no tienen la Constitución a mano, abran en internet la Constitución. Vamos a empezar con el punto 2, de unidad, que sería el defensor del pueblo. ¿Alguna vez alguien tuvo que recurrir, o algún familiar o conocen que haya recurrido al defensor del pueblo? Contestan, entiendo que no. Yo no. María. Bien. ¿Pero escucharon alguna vez hablar del defensor del pueblo? ¿Ante qué casos se podría ir al defensor del pueblo? Bien, muy bien. Hay otros organismos, pero sí, exactamente. Entonces, viendo lo que normalmente uno entiende, justamente el defensor del pueblo es un órgano. Vieron que está dentro de la Constitución. Si vemos la Constitución, dijimos que dentro de las autoridades de la nación arranca con el poder legislativo, y después hay un capítulo que le sigue, que es el capítulo sexto, que habla de la Auditoría General de la Nación, y un capítulo séptimo que habla del defensor del pueblo. Esto que pareciera que está dentro de lo que es el poder legislativo, hoy la doctrina aclara que no, que son órganos, se los entiende como extrapoderes. ¿Qué quiere decir? Que no está dentro de esta organización tripartita que hace la Constitución de poder legislativo, ejecutivo y judicial, sino que está por fuera, es decir, que son órganos independientes, actúan funcionalmente sin recibir órdenes de otro poder. Entonces, entrando a lo que es el defensor del pueblo, artículo 86, me faltó, antes de pasar a esto, dentro del poder legislativo, ¿vimos la delegación legislativa? ¿O sí? No, la vimos. ¿Quién me recuerda que haya estado en la clase anterior, el lunes? Sí, la dimos, el artículo 76 puede ser. Sí, sí. Perfecto, listo. Entonces, voy bien. Porque me parecía que no lo habíamos visto. Es verdad. Bueno, y lo vamos a ver con mayor amplitud cuando veamos el punto de los reglamentos. Bueno, entonces siguiendo el punto 2, el defensor del pueblo, dijimos, es un órgano independiente, es un órgano extrapoder, así lo define Pilar Campos, y que
que tiene plena autonomía funcional, es decir, que sus funciones son en base a la ley que determine su creación y su funcionamiento, pero el defensor del pueblo no va a recibir instrucciones de ningún órgano para poder funcionar. Y entonces, ¿cuáles serían las competencias? ¿Quién designa? Bueno, esto, si bien es independiente, y es un órgano extrapoder, sí tiene una cierta dependencia en cuanto a quién lo nombra, por ende, quién lo remueve también. Es designado por el Congreso, con el voto de las 2/3 partes. Sin embargo, no recibe instrucciones del Poder Legislativo para funcionar. Tiene los mismos, como está en la Constitución, tiene los mismos privilegios que habíamos hablado en cuanto a los legisladores y las mismas incompatibilidades. Vieron que, ¿cuáles eran las inmunidades que gozan los legisladores? ¿Alguien se acuerda? Que no podía ser arrestado. Inmunidad de arresto, muy bien. ¿Y la otra? Era que no podía ser procesado por lo que había dicho ejerciendo su trabajo, digamos. Muy bien, ahí la explicaste. Sería la conocida como inmunidad de opinión o de expresión. Y, estos privilegios también los tiene el defensor del pueblo. Dura en su cargo 5 años y puede ser designado por un periodo más. Sus competencias, justamente como habíamos dicho, tiene la función de defender y proteger los derechos humanos y los demás derechos y garantías reconocidos en la Constitución, en las leyes, ante actos u omisiones de la administración pública. O sea que por eso se dice que es un órgano que controla también el ejercicio de la administración pública. Por ello está habilitado, tiene legitimación procesal y está habilitado para recibir y sancionar, recibir denuncias, todas las quejas, todos los reclamos, y no solo, decíamos, contra la administración centralizada, sino también contra los actos de la administración descentralizada, e inclusive dice ante organismos privados que realicen servicios públicos. También el defensor del pueblo tiene esas funciones. Luego tenemos el otro órgano extrapoder, que en la Constitución lo tenemos en el anterior artículo, es el artículo 85 de la Auditoría General de la Nación. El artículo comienza diciendo que todo el control externo, vieron que nosotros cuando hablábamos de las funciones dije que los órganos tanto ejecutivo como legislativo se controlan mutuamente. Todo el control externo de la administración pública la ejerce el Poder Legislativo. Y todo su análisis y todas sus opiniones deben necesariamente, o sea, obligatoriamente, fundarse
Por eso se dice que los dictámenes de la Auditoría General de la Nación son obligatorios para expedirse por el Poder Legislativo. Por lo tanto, la Auditoría General de la Nación es un organismo de asistencia técnica al Congreso y tiene autonomía funcional para todo lo que sería el control externo de la administración o del sector público. Como anteriormente a estar establecido este artículo en la Constitución Nacional, ya existía la auditoría creada por una ley, y ahora, cuando se le da esta inclusión constitucional, también dice que su creación y su funcionamiento van a estar reglados por una ley que va a tener que sancionar el Congreso, que fue sancionada también después de la reforma de la Constitución. Este artículo fue incluido en la reforma del 94. ¿Quién va a presidir? O sea, ¿quién es el presidente de esta auditoría? Él va a estar designado a propuesta del partido político de oposición que tenga mayor cantidad de votos en el Congreso. Eso justamente lo que tiene es el control externo de cómo se maneje la administración pública. Entonces, ese control se dice que va a ser de legalidad, de gestión y de auditoría. ¿Se entendieron estos dos órganos? Esto más o menos, sí, honrado. ¿Pregunta? Hecho o acto, o sea, cuando la administración realiza, por ejemplo, nos pone una multa, clausura un negocio, todo esto son actividades, son hechos o actos que la administración lleva a cabo. O cuando nos da la habilitación o nos da, eso, pongo casos en donde actúa legalmente y actúa dentro de sin arbitrariedad, pero puede hacerlo con arbitrariedad o fuera con un abuso de autoridad o fuera de lo que dice la ley. Entonces, esos serían actos. Y la omisión es cuando yo, por ejemplo, realizo algún trámite dentro de la administración pública. Exactamente, por eso tenemos al defensor del pueblo. Fíjense que, recuerdan cuando hablábamos, después, cuando veamos derecho administrativo, vamos a ver muchísimo mejor cómo actúa la administración. Pero acá estamos viendo los órganos extrapoderes que ayudan a los órganos. La Auditoría General de la Nación es un órgano auxiliar del Congreso, en donde controla cómo funciona la administración. Acá la Auditoría General tiene más un control patrimonial, económico, financiero y de gestión, o sea, operativo, de cómo la administración se está llevando a cabo con eficiencia, con calidad. Esto es lo que hace la
Auditoría General de la Nación. Y el defensor del pueblo lo que hace es ver si, o sea, defender y proteger nuestros derechos. Por ejemplo, como decían, ante un servicio público mal efectuado, uno podría acudir con mal facturado y de algún impuesto con una desproporción entre el servicio y lo que no puede acudir al defensor del pueblo. ¿Se entendieron? ¿No? Bueno, entonces pasaríamos al punto de 4 del programa. Vamos a ir al poder ejecutivo. El programa nos pide poder ejecutivo, artículos del 87 al 99. Después nos habla de cómo el procedimiento de elección de presidente y vicepresidente, qué es la cefalía. Hasta ahí creería que hoy vamos. Bien. ¿Cómo es nuestro sistema de gobierno? ¿Alguien recuerda? ¿Qué sistema adopta nuestra Constitución? Bien, Cristian. Eso sería nuestro, cuando hablamos de republicano, mezclamos, y federal. Recuerden que federal es una forma de Estado. Nuestro sistema de gobierno representativo republicano, muy bien, y tiene un sistema presidencialista. A esto hacía, les preguntaba porque justamente que vamos a ver el poder ejecutivo de la naturaleza del sistema presidencialista, como vimos, hemos dicho que unifica lo que es dentro del poder ejecutivo la jefatura de gobierno con la jefatura de Estado. Y tiene como característica que es unipersonal el sistema presidencial. Significa que está el titular del poder ejecutivo es uno solo, es el presidente. Y ahí surge el debate que se dio en doctrina, en donde el poder ejecutivo, decimos, y los ministros, el jefe de gabinete y ministros, los artículos dicen del poder ejecutivo. Entonces, había una doctrina en donde decían que era un órgano complejo, un órgano colegiado, porque, y vamos a ir viendo los artículos de la Constitución. Si vemos el artículo 87, dice, el poder ejecutivo de la nación será desempeñado por un ciudadano con el título de presidente de la nación argentina. Acá no queda duda de que es unipersonal ejecutivo, o sea que el titular es solo el presidente. Esto que no arroja dudas cuando vemos, por ejemplo, el artículo 100, exige que para cualquier acto, para los actos del presidente se necesita el refrendo del jefe de gabinete y de los demás ministros. ¿Saben lo que es el refrendo? No. Es como que es la firma, ¿verdad? Como que autorizan o que concuerdan con el acto que quiere realizar el presidente. O sea que
la doctrina decía, si para un acto presidencial necesito, para que el acto sea eficaz, la firma del jefe de gabinete y los demás ministros, entonces el acto sería complejo y por lo tanto no hay una única persona que sea el titular, sino que se necesita. Esto que interpretaba la doctrina ya hoy casi unánime, que el Poder Ejecutivo es unipersonal, y justamente esto de que si bien el acto presidencial necesita la firma de los ministros para ser válido, justamente el presidente tiene la capacidad, o sea, es el que designa y el que remueve a los ministros. O sea que si algún ministro se negara a refrendar algún acto presidencial, el presidente podría desplazarlo y poner un ministro que firme sus actos. O sea que realmente el carácter unipersonal acá no se vería cuestionado. Y el otro debate es en cuanto al vicepresidente. Fíjense que si vemos los demás artículos, tanto cuando habla de cómo se elige el presidente y vicepresidente, qué requisitos necesita el presidente, el vicepresidente, no hace distinción en cuanto a la duración del cargo, habla de presidente y vicepresidente. Entonces, en algún momento la doctrina entendió que ambos integraban el Poder Ejecutivo. Hoy ya la doctrina también no cuestiona esto, porque el vicepresidente, ya lo habíamos visto, ¿dónde ocupa un lugar? En el Senado. Muy bien. El vicepresidente es el presidente del Senado. Y a pesar de que tenga previsiones o se establezca en la Constitución las mismas normas para el presidente y vicepresidente, se dice que el vicepresidente es un órgano extrapoder también, y que no forma parte del Poder Ejecutivo. Esto parece absurdo, bueno, se pregunta, porque justamente la doctrina se debatió mucho en cuanto a si es unipersonal o no el Poder Ejecutivo, por toda la trascendencia, obviamente, de gestión y política que lleva. Otra cuestión del Poder Ejecutivo, esto de la palabra, el adjetivo ejecutivo, nos daría la idea de que el Ejecutivo es un mero ejecutor, o sea, el que aplica las leyes que otro funciona, y nada más alejado de la legalidad y de la verdad. El Ejecutivo no solo tiene actividades ejecutivas, sino que tiene actividades de gobierno, justamente es como el ejecutor, el motor de todo lo que es la administración del país, o sea, que lleva adelante el país, o sea, el gobierno. Por lo tanto, esto de ejecutivo no tiene que ver con solo aplicar las leyes, sino que la administración, como vimos, tiene un amplio campo de acción.
¿Qué se necesita? Ahí vamos a pasar a los requisitos. ¿Cuáles son las condiciones para ser elegido presidente o vicepresidente de la nación? ¿Qué se requiere? Ya me habían dicho la otra vez. Ser ciudadano nativo. Muy bien. O Hijo. O hijo de un ciudadano. Si bien uno nació en un país extranjero, si es hijo de un ciudadano nativo, también puede ser elegido presidente. ¿Y qué más dice la Constitución? En el artículo 89. Aparte de haber nacido en Argentina o ser hijo, ¿qué otros requisitos? En el artículo dice de más calidades exigidas para ser elegido senador. Muy bien. Entonces, eso es lo que dice la Constitución. Por lo tanto, muy bien, la edad que se requiere para ser presidente es de 30 años. ¿Qué más se requería para ser senador? ¿Alguien recuerda? Habíamos dicho, para ser senador, 30 años de edad. ¿Qué se le exigía? La renta de 2.000 pesos fuerte, pero quedó obsoleto. Exactamente. Es anacrónico, no se utiliza más, o sea que ni para senador ni para presidente se aplica. Perfecto. Y había otras dos características, otros requisitos para ser senador. La ciudadanía. Exactamente, ser 6 años ciudadano. Es un requisito que no lo podemos trasladar, porque acá no necesita ser ciudadano, porque dijimos que obviamente, si haber nacido en el territorio o ser hijo de un ciudadano, o sea que sea extranjero. Por lo tanto, dice la doctrina, o dice Vidal Campos, que este requisito no se aplicaría. ¿Y qué otro requisito? No. Ese era un requisito que la reforma, ser católico, lo pedía la Constitución originaria, y en la reforma del 94 es un requisito que se sacó realmente para ser presidente no se requiere ser católico. Lo otro que se pedía para ser senador es tener residencia, o sea, nacido en la provincia que lo elija, o tener una residencia inmediata de 2 años. ¿Se puede aplicar este requisito? No, porque No. lo elige el país. Claro. Exactamente. Por lo tanto, esto de que nos remite a las demás cualidades exigidas para ser senador, lo único que nos da es la de los 30 años. Bien. Vamos a cuánto duran en el cargo presidente y vicepresidente. 4 años. Bien. ¿Y pueden ser reelegidos? Una sola vez puede ser reelegido. Muy bien. Esto también fue una incorporación de la reforma del 94. Anteriormente no podían ser reelegidos. Acá la reforma pone una atenuación en donde nos dice duran 4 años y podrán ser reelegidos
o sucederse recíprocamente, esto en la fórmula, si uno es presidente y otro vicepresidente, y en la otra sucederse, es decir, que el vicepresidente quiera ser presidente, lo van a poder hacer, pero por un solo periodo consecutivo, no indefinidamente, sino que por un solo periodo consecutivo. Si quieren volver a hacerlo, van a tener que esperar pues por un periodo en el que no se presenten y luego podrían volver a hacer. El artículo 91 nos dice que, bueno, que ambos cesan en el periodo de 4 años sin que ningún evento pueda prolongar o reducir el tiempo de su mandato. El artículo 92 nos habla de lo que conocemos de la dieta. ¿Recuerdan cuando hablé de la dieta de los legisladores? No lo hablé como un privilegio, sino que hablamos de la remuneración, o sea, por su servicio, que era el sueldo que se determinaba por ley y se extraía del Tesoro Nacional. Eso que normalmente uno le dice dieta, ¿verdad? No es un privilegio, sino que es una retribución. En cambio, acá, cuando hablamos de la remuneración del presidente, el artículo 92 nos dice que presidente y vicepresidente gozan de un sueldo también pagado por el Tesoro Nacional, pero durante su periodo el monto no va a poder alterarse, es decir, no se va a poder ni aumentar ni disminuirse. Por eso se dice que acá sí hay sí sería entendido como un privilegio. También hablábamos de las incompatibilidades cuando vimos los legisladores. El presidente y el vicepresidente no pueden ejercer ningún otro empleo ni recibir ninguna retribución, ni nacional ni provincial, y acá sí esta incompatibilidad es absoluta, es decir, no pueden hacerlo ni tampoco ni a nivel municipal, ni inclusive en lo privado. Justamente el cargo que se necesita ejercer necesita que sea una actividad exclusiva, que uno no pueda estar también ocupando horas en otro tipo de trabajo. Y pasaríamos al artículo 94 al 98 de la Constitución, donde nos hablan de cómo es el procedimiento, cómo se elige presidente y vicepresidente. ¿Quién me dice cómo se conoce el nombre del sistema de elección de presidente? ¿Conoce el sistema? ¿Lo elegimos directamente? Sí. Bien. Y tiene un nombre ¿nunca escucharon hablar de balotaje? ¿No? Sí. Bien. El
presidente y vicepresidente se eligen en forma directa por doble vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí, no. Nuestra Constitución nos dice que en principio se van a elegir en 2 elecciones, salvo hay 2 situaciones en donde no iríamos a esa doble vuelta. Si la fórmula más votada saca de diferente, o sea, saca un 45, supera el 45% de votos emitidos válidamente, votos afirmativos emitidos válidamente, no hay segunda vuelta. Y si no se da ese porcentaje, o sea que no sacó el 45%, sacó un 43%. En ese caso, si saca más de un 40% y la diferencia entre el segundo más votado es de un 10%, en ese caso tampoco iríamos a doble vuelta. Si no se dan ninguna de esas 2 situaciones, hay un segundo acto electoral donde se van a votar entre las 2 fórmulas más votadas. Las 2 fórmulas más votos obtuvieron en la primera elección, van a ir a una segunda elección y el ganador es el que va a quedar elegido como presidente y vicepresidente. Importante, vieron, por la cuestión de votos nulos o por votos blancos, toda una cuestión que se ha debatido. Es importante cuando uno diga los porcentajes que tiene que obtener para no ir a esa doble vuelta, es decir, que se requiere de votos válidos y afirmativos. Perfecto, ¿sí? Y si se hubo, o sea, ¿y qué más nos dice el artículo? Que si no se dieron esos porcentajes del 45 o del 40, con la diferencia del 10% sobre el segundo más votado, el partido son cuestiones que quizás no vayamos a dar. ¿Qué pasa si alguno de los candidatos de la fórmula o renuncia o fallece? Porque esas fórmulas, las 2 fórmulas más votadas, no pueden alterarse. O sea que alguna de las fórmulas decide retirarse, queda como propuesta la otra fórmula. Y si alguno de los candidatos quedará en fórmula incompleta, pero no es que puede sustituirse o alterarse esa fórmula. Bien. ¿Alguno sabe qué significa acefalía o acéfalo? La verdad que no. Bueno, acéfalo significa sin cabeza. Para que uno entienda por qué se habla de acefalía. Entonces, si lo trasladamos al Poder Ejecutivo. Bien, pero el término, si uno acéfalos, que viene obviamente porque hay de la voz latina y de la voz griega,
el significado concreto es sin cabeza. Y esto trasladado a lo que es el poder ejecutivo, la cefalía, ¿qué sería? La cefalía del poder El presidente. legislativo. Que no haya presidente. Exactamente. Dijimos que es unipersonal, recuerden esto, para que se produzca la cefalía, el que tiene que caer en una causal es el presidente. Cuando el presidente o fallece o renuncia o queda inhabilitado, se produce la acefalía. Aunque exista el vicepresidente, la cefalía se produce igual, quedamos sin cabeza. ¿Qué pasa? La Constitución nos da un canal directo que si se produce la cefalía, es decir, ahora vamos a ver por qué causal, nos quedamos sin el presidente, existe lo que es la sucesión del vicepresidente. En ese caso, el vicepresidente pasa a convertirse en el presidente de la nación y se termina con la cefalía. Es la sucesión de vicepresidente. Ahora vamos a ir viendo que tenemos dos regulaciones en cuanto a la cefalía. Pero que, vuelvo a repetir, la cefalía se produce cuando nos quedamos sin el titular del poder ejecutivo, que sería el presidente. En este caso, vamos a ver qué nos dice primero la Constitución y después vamos a ver qué nos dice la ley de acefalía. Porque hay que coordinar ambas normas. El artículo 88 nos enfoca dos supuestos, nos dice, y vemos, hay una primera parte que nos habla de las causales de acefalía. Dice que cuando alguna de estos supuestos, o sea, estas causales, afecten únicamente al presidente, en ese caso, el Ejecutivo va a ser precedido o va a ser ejercido por el vicepresidente. Entonces, es lo que se conoce como la sucesión de vicepresidente. En este caso, el vicepresidente presta juramento como presidente y ejerce el cargo por la parte del mandato que le termina el mandato que le faltaba al presidente. Y si el presidente y el vicepresidente están afectados de alguna de las causales que ahora vamos a ver, en ese caso, el Congreso va a determinar el funcionario que va a desempeñar la presidencia. Vamos a leer los artículos. Artículo 88. Fíjense qué nos dice. En caso de enfermedad, ausencia de la capital, muerte, renuncia o destitución del presidente, acá, como habíamos visto, el primer supuesto es solo del presidente, el poder ejecutivo va a ser ejercido por el vicepresidente. Y ahora la segunda parte nos habla de, en caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del presidente y vicepresidente, el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia, hasta que haya cesado la causa de inhabilidad o un nuevo presidente sea electo. ¿Qué tenemos que, primero, vamos a ver las causales? Tienen que, la primera parte nos habla de 5 causales, después
la segunda parte nos habla de 4. En verdad, tendríamos que, o la doctrina lo que hace es unificarlas y son 5 causales, tanto para el presidente como para el vicepresidente. Y se asemejan una con otra. Cuando hablamos de enfermedad, que habla la primera parte, no, la segunda parte, o inhabilidad del presidente y vicepresidente, o sea, estaríamos hablando de una causa de enfermedad o inhabilidad. Cuando queda inhabilitado, sería una de las cosas. Se repite en ambas partes el tema de la muerte. El otro que se repite también es la destitución, y nos quedaría la ausencia de capital, que solo se nombra al principio. En verdad hoy, más que ausencia de capital, con mayor, obviamente, énfasis es cuando sale del país. En ese caso lo sucede el vicepresidente, o si ambos salen del país, el Congreso va a tener que determinar cuál es el funcionario. ¿Qué ausencia? Y que nos quedaría asimilar lo que es destitución y dimisión como causales. Esas serían las 5 causales en las que puede incurrir tanto el presidente como el vicepresidente. ¿Qué otra aclaración tenemos que hacer? Que la cefalía, es decir, voy a pedir un minutito, ya vuelvo. Interrupción. Hay quien me recuerde a alguien que estaba diciendo. Ya habíamos visto las causales. Acefalía. Dijimos que la cefalía puede ser definitiva o puede que sea por un plazo que no definitivo. Entonces, si es definitiva, ahí tenemos que, según lo que dice la Constitución, si el presidente cesa en su mandato, en ese caso, y es en forma permanente, el vicepresidente va a asumir como presidente, tiene que tomar juramento y lo hace dijimos, como nuevo titular. Si no es definitiva, por ejemplo, por una inhabilidad, una enfermedad transitoria, el ejercicio que el vicepresidente hace, no lo hace como presidente, sino que actúa el vicepresidente vuelvo. La pregunta es para la cuestión definitiva. Si el presidente, que su mandato dura 4 años, dentro de esos 4 años renuncia o fallece o queda inhabilitado permanentemente, tiene una enfermedad en donde que lo inhabilita absoluto, ¿no? Para seguir como presidente. En ese caso, cesa en su mandato como presidente, lo va a suceder al vicepresidente, pero ya a título de presidente, por el periodo que le quede de esos 4 años. Si fue 2 años presidente,
el vicepresidente va a continuar los 2 años que le quedan. Si no es definitiva, en ese caso el vicepresidente no asume como presidente de la nación, sino que continúa siendo vicepresidente, pero en ejercicio de la función de presidente, en ejercicio del poder ejecutivo. Entonces, en este caso, el vicepresidente no presta juramento porque lo que hace es ejercer la presidencia hasta tanto el presidente vuelva. Pero el presidente sigue siendo presidente. Lo que no está es en ejercicio de la función. Por lo tanto, como es transitoria, el vicepresidente lo va a hacer en ejercicio hasta tanto el presidente retome a su función. ¿Se entendió? Porque es difícil y generalmente es pregunta de examen, entender bien lo que es la cefalía y cómo funciona. Que no queda todavía ahí. Vamos a ver que la ley de acefalía nos habla de también 2 etapas de para cubrir esta cefalía. Y vuelve a decir, cuando es provisoria, la ley de acefalía nos da un orden, nos da un orden, la ley de acefalía, el artículo 88 de la Constitución es la que regula lo que estuvimos viendo hasta recién, que es las 2 situaciones y cuáles son las causales por las cuales se puede producir una cefalía, que puede ser transitoria o definitiva. Luego, y fíjense que en el apunte está la ley 20.972, nos dice que cuando se produzca esta cefalía, si es provisoria, nos da un orden para la sucesión. Entonces, pensemos quién lo puede suceder. Fíjense que es transitoria, es provisoria, así que no es que la titularidad se pierda. Lo que nos hace la ley de acefalía es en el caso que tanto el presidente como el vicepresidente no puedan ejercer el cargo de presidente. Entonces, nos dice que si es provisoria, nos da el orden en el cual van a ir asumiendo el cargo. El vicepresidente, ¿qué cargo ocupa? El vicepresidente es el presidente de la Cámara Alta de Senadores. Muy bien. Entonces, si no está ni el presidente ni el vicepresidente, les diré, ¿quién puede llegar a ocupar el cargo? ¿No era jefe de gabinete? No. La ley de acefalía, no. La ley de acefalía nos busca en otros poderes. O sea, el Ejecutivo, si no está ni el presidente ni el vicepresidente, va a buscar una autoridad de otro poder. Una ayudita es para que una vez que lo piensan, ya se lo acuerdan y es
vuelvo a repetir, se toman los exámenes. Así que es importante que ya después lo sepan. ¿Nadie se anima a tirar algo? El que haya reemplazado al vicepresidente como en el Senado. Exactamente. Ahí dentro del Senado hay varias autoridades y luego del presidente del Senado le sigue el presidente provisorio del Senado. O sea que ese sería el primer orden para sustituirlo, o sea, para reemplazar al presidente. Si no está tampoco viajaron todos juntos a una negociación en Chile. Y no está ni el presidente, ni el vicepresidente, ni el presidente provisorio del Senado. ¿Qué les parece? ¿A quién se va a recurrir? Al presidente de la Cámara de Diputados. Muy bien, exactamente. Y supongamos, porque nos da 3 órdenes. Primero el presidente provisorio del Senado, luego nos dice que si no, el presidente de la Cámara de Diputados. Y saliendo ya de ese poder, el tercero, ¿quién les parece que puede llegar a ser? Que no vimos el poder. Y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ese es el orden por el cual se sucede en base a la ley de acefalía. Nos dice esto es si es transitoria, o sea, que si no es definitiva. En cambio, nos dice que si la acefalía ya es definitiva, tanto para el presidente como el vicepresidente, se van a seguir 2 pasos. En un principio, obviamente, transitoriamente lo va a suceder alguno de los que nombramos en ese orden, hasta tanto el Congreso, reunido en asamblea, elija definitivamente un nuevo presidente. Y esa elección la va a tener que hacer entre los senadores, diputados o gobernadores de las provincias del país. O sea que así, si se produce una acefalía definitiva, este es el procedimiento que nos da la ley de acefalía, que debe coordinarse con el artículo 88 de la Constitución Nacional. El artículo 88 que nos decía que en caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del presidente y del vicepresidente, el Congreso iba a determinar qué funcionario iba a desempeñar. Pero hasta que haya cesado o un nuevo presidente sea electo. Acá lo que nos dice que si es definitiva, es el Congreso que en la asamblea va a elegir al nuevo presidente entre senadores, diputados o gobernadores. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió bien la acefalía? Perfecto. Entonces vamos a llegar a ver el punto 5, que sigue, bueno, está dentro de lo que es el poder ejecutivo. Decimos, punto 5 habla de los reglamentos. ¿Qué son los reglamentos? Si vemos un reglamento y no miramos que está firmado por el presidente, en verdad veríamos casi una similitud con lo que es una ley, porque
una declaración unilateral efectuada por un órgano, pero acá en ejercicio de la función administrativa, y que produce efectos, como las normas, generales y obligatorios, y en forma directa. Lo único que diferencia una ley en sentido formal que implica el poder legislativo es justamente que esta es efectuada por un órgano, pero en ejercicio de la función administrativa. Esto quiere decir que se da dentro de lo que nosotros conocemos el ámbito del poder ejecutivo. Entonces tenemos 4 tipos de reglamentos. Los autónomos, o sea, los que son propios del presidente o jefe de gabinete, o sea, del órgano administrativo, el autónomo son aquellos en que el órgano ejecutivo dicta sobre cuestiones o materias de su exclusiva competencia, o sea, se les conoce como la zona de reserva de la administración. Por ejemplo, cuando el Poder Ejecutivo dicta un reglamento de concursos para acceder a la administración pública, a algún cargo, este sería un caso de un reglamento autónomo. El de ejecución, acá son conocidos también como decretos reglamentarios. Son dictados por el Poder Ejecutivo, pero ya no lo que los liga, o sea, tienen como correlato una ley, donde le faltó alguna cuestión que justamente lo dejan para que lo reglamente el Ejecutivo. Por ejemplo, cuando una ley se dicta y dice, bueno, dejo que lo complemente, que la reglamentación establezca quién va a ser el órgano de aplicación. En ese caso sería un decreto de ejecución. Son aquellos que son dictados por el órgano ejecutivo y que tienden a posibilitar la aplicación y el cumplimiento de leyes, pero justamente lo que van a tener que hacer es cuidar de no alterar el espíritu de la ley. Luego tenemos los decretos delegados, eso vimos en la clase anterior. Acá el Poder Legislativo no dicta la ley, sino que justamente le cede, le transfiere esa facultad, que no puede ser general, como dijimos anteriormente, delega que el Ejecutivo reglamente ciertas materias determinadas de administración o de emergencia pública. ¿Recuerdan? Tiene que ser por un tiempo determinado y siguiendo una base que determine el Congreso cuando la delegue. Por último, tenemos lo que conocemos como decretos de necesidad y urgencia, son
reglamento de necesidad y urgencia. Acá no es que primero el Poder Legislativo le transfiere una parte, sino que al revés. Directamente el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente, lo dicta sin ninguna autorización del Poder Legislativo, sino que lo hace, pero porque justamente hay graves y urgentes necesidades públicas que así lo ameritan y que esta gravedad, esta urgencia, hace que no se pueda seguir con el normal procedimiento para la sanción de una ley. Y también, como dijimos, que no solo tiene que estar esta gravedad o esta urgencia pública, sino que además tiene que ser con un tiempo también determinado y el artículo nos dice que va a tener que el jefe de gabinete, durante el plazo de 10 días, elevarlo al Congreso para que se pida sobre el tratamiento de ¿Conocen algún decreto de necesidad de urgencia? ¿La cuarentena no lo es? Muy bien. Cuando alguna cuestión de urgencia, una necesidad pública hace que no se pueda seguir con el tratamiento ordinario de una ley, donde el debate y las mayorías que se necesita para aprobar o sancionar una ley hacen que se viabilice. Después, los decretos de necesidad de urgencia dentro de este inciso, que está dentro de las facultades que puede realizar el Poder Ejecutivo, nos saca restringe ciertas materias en donde nunca, por más gravedad y emergencia o urgencia haya, la crisis esa no va a meritar que se pueda legislar ni en materia electoral, ni en materia penal, ni en materia tributaria, ni de partidos políticos. Eso está vedado a los decretos. ¿Qué le diría? Voy bastante rápido. Estoy viendo el apunte. Esto nos da algunos ejemplos. Ustedes lo pueden leer. Pero con esto terminaríamos lo que es el Poder Ejecutivo. Les recomiendo, ahora si ya rindieron, tenemos tiempo hasta el lunes, que vuelvan a leer este punto, porque en la próxima clase vamos a empezar haciendo todo un repaso de lo que es el Poder Ejecutivo, para pasar después al punto del Poder Judicial. ¿Alguna pregunta? Creo que no, profe. Bueno. Bien. Este sábado se rinde mesa libre. Antes, el consejo era siempre ir presenciar algún examen para ver cómo se pregunta, pero bueno, ahora con la pandemia no podemos entrar. Además, creo que en esta mesa va a ser escrito. Pero bueno, alguien, o sea, todos van a seguir regularizando, nadie va a presentarse libre, ¿verdad?
No, no. Bueno, entonces nos vemos el lunes que viene. Bien. Lean, no es mucho, lean este punto así que vimos, así lo hacemos el repasito con preguntas más prácticas. Recuerdo que había quedado en averiguarles. Tengo anotado, pero por eso tengo que corroborarlo con la titular. Me parece que es principio de noviembre, primeros días de noviembre. Pero no lo voy a confirmar, no lo tengo confirmado. Pero es por ahí más o menos que se toma el parcial. Es muy probable también que sea presencial. Recuerden que son estas 5 unidades, ya estamos viendo la 4. Así que aprovechen, lean, hagan preguntas. Bueno, si no tienen pregunta, nos vemos. Buen fin de para todos y todas. Me quedo un ratito. Chao. Chao, chao. Nos vemos, profe. Buen fin de. Nos vemos, gracias, profe.